Buenas. Hoy en Notas de Actualidad vamos a hablarle de una cosa que es completamente actual, a pesar de lo antigua, la democracia. La democracia como historia, como sistema, como desarrollo, como derechos, como constituciones, cómo se fue desarrollando ese concepto, digamos, en Occidente, y cómo a partir de ahí se dieron una serie de acuerdos y una serie de derechos. Entonces, originalmente, la democracia la conocemos como un invento griego, porque los griegos en una ciudad, Atenas, ensayaron una nueva manera de gobernarse en la antigüedad. La democracia siempre es imperfecta, eso todavía no lo hemos terminado de perfeccionar, pero ahí vamos. Originalmente, ellos tampoco eran muchos los griegos y habían decidido que iban a hacer las cosas por acuerdo, que iban a tener un poder, porque hay muchas formas de poder. Entonces, digamos, la oligarquía es el poder de los ricos, digamos, Kratos es poder y Demos es pueblo. Entonces, hay muchas formas de poder. Ellos decidieron que iban a poner el poder en manos del pueblo, que para poner el poder en manos del pueblo tenían que convocar a los ciudadanos, y que los ciudadanos tenían todos el mismo derecho a opinar, a elegir y a ser elegidos. Ahora, ¿ciudadano quién era? Ciudadano era quien era hijo de padre y madre ateniense nacido en Atenas, porque aún los que eran hijos de padre y madre ateniense pero habían nacido en alguna de las colonias griegas de por ahí tampoco tenían derecho. O sea, era muy restringida. Era un club de muy poquitos, pero era la primera vez que se ponían de acuerdo para validar un sistema de gobierno que consultara la voluntad popular, la voluntad de todos. Y por eso fue tan importante. Ahora, fue en la ciudad de Atenas. Esa no era la situación en las diferentes ciudades, pero lo fue en Atenas. Y eso llegó a convertirse en una idea tan poderosa, que constituyó los pilares de una forma de cultura, de gobierno en una parte importantísima de la humanidad que llamamos Occidente y en muchas partes del Oriente. O sea, esto es una idea que va a viajar en el tiempo y va a viajar de unas maneras absolutamente increíbles, porque si hay algo que atraviesa los tiempos son las ideas. Entonces nosotros partimos de Atenas porque a ellos se les atribuye el invento. Sí, o sea, el que quedó patentado es la democracia griega, porque ellos se sentaban a conversar y a ponerse de acuerdo en cómo iban a gobernarse, y en ese acuerdo había el mismo derecho de votar para ser elegido a alguien, y votar y ser elegido. Eso, el voto, es, digamos, la manera como ellos van a expresar el acuerdo para poderse gobernar. Ese invento va a ser la locura furiosa. Vamos a ver por qué. Entonces, después, nosotros tenemos en lo que los europeos llaman la Edad Media, en el año 900, en Islandia, a donde hemos ido mucho en nuestros podcasts para mirar esa tierra de hielo, volcanes y sorpresas, se hizo el primer parlamento europeo, que lo señalamos en su momento cuando estábamos en el viaje allá, que es el Althing, y que era este Althing. Se hace ahí donde les cuento que se da la costura de las dos placas tectónicas, la de Europa y la de América, y ahí se reunían los vikingos. Y hombres y mujeres se ponían de acuerdo sobre las decisiones más importantes que habrían de definir el destino de la isla. Por ejemplo, si la isla iba a ser católica o si iba a continuar con la antigua religión de los dioses de Thor y de Odín. Decisiones de ese tamaño. Se reunían allá, hacían 2 semanas de reuniones, era casi como una fiesta, porque también era una feria, porque también iban los artesanos, porque también iba todo el mundo por allá, y empezaban a ponerse de acuerdo con las leyes.
Y una vez que se ponían de acuerdo con las leyes, las cantaban. Y había alguien que cantaba la ley, y ese canto de la ley, que todavía lo hacen con su constitución, era una manera de decir: hemos llegado a un acuerdo y así nos vamos a gobernar. Y uno de los acuerdos más importantes era que se iban a cristianizar, pero que la antigua religión iba a sobrevivir y podía practicarse, solo que no iba a ser la religión oficial, lo que permitió que la religión de los dioses de Thor y de Odín y de Freya y de Frigg pudiera sobrevivir casi 1000 años más, hasta la época de la Reforma, coexistiendo con el cristianismo, y se pusieron de acuerdo. Y eso, el Althing fue el primer parlamento de Europa, y fue la primera vez que ellos se ponen de acuerdo para encontrar una forma en la que todos estén incluidos en las decisiones que a todos van a afectar. Entonces tenemos en ese lado del mundo a los islandeses, pero imagínense que en Norteamérica existía una gran confederación, la Confederación de los Iroqueses. Los iroqueses se reunieron y decidieron que las 5 naciones iroqueses iban a votar, hombres y mujeres, y en esa votación iban a ponerse de acuerdo sobre cómo se iban a gobernar los unos y los otros. Eran muchos y eran 5 naciones. Entonces hicieron una confederación con esas 5 naciones, y esa confederación se reunía y creaba sus propias leyes, y hombres y mujeres elegían y eran elegidos y se ponían de acuerdo sobre cómo se iban a gobernar los iroqueses. Entonces esto también ocurrió en Norteamérica antes de la llegada de los europeos. Era la manera como los iroqueses se gobernaban a sí mismos. También en la antigüedad hubo en Grecia la democracia como forma de gobierno, pero esa forma de gobierno nos va a llevar a una manera de organizarse institucionalmente que es una república. Y una república es un lugar donde se gobiernan a través de una democracia, y hay una serie de instituciones que hacen que eso sea una república y no un imperio. Porque es que en un imperio manda un rey, y el rey es el que dice lo que toca hacer. En una república no. En una república hay instituciones, y en ese caso había senadores, y era el Senado, y allá era donde se discutían las cosas. Entonces hubo una república en la Roma antigua, tomando el invento de los griegos, pero en forma de república. Hubo una república en Venecia. Venecia fue una república independiente. Hubo una república en otra ciudad que se llamaba Ragusa. Hoy la conocemos con el nombre de Dubrovnik, y es divina, divina, divina. Eso fue una república independiente. Una de las revoluciones más importantes, que sería la inspiradora directa de la más grande de todas, fue la revolución de los Estados Unidos, porque resulta que las 13 colonias que originalmente se habían conformado huyendo de las guerras religiosas que estaban desangrando a Europa entre católicos y protestantes, para formar su propio derecho a vivir como quisieran, de acuerdo con sus propias leyes y su propia religión y su propia opción, un día se quisieron poner de acuerdo para no ser gobernados por un rey de ultramar que desde Inglaterra definía en qué se gastarían los impuestos de ellos y cuáles eran, digamos, los sectores comerciales que habrían de prosperar y cuáles no. Tomaban decisiones muy importantes sobre la vida de las 13 colonias, sin incluir a las 13 colonias en esas decisiones.
Entonces ellos dijeron, no, esto no va a funcionar así. Vamos a tener que independizarnos, vamos a tener que crear una manera de gobernarnos y van a hacer una revolución que termina siendo una revolución institucional, termina siendo una revolución jurídica, porque es para crear organismos que puedan validar los acuerdos, para que ellos puedan gobernarse como ellos quieran. Y el primer acuerdo, y esto es lo que hace tan revolucionaria ese proceso, es que todos los hombres nacen iguales ante la ley. Eso es la dicha, porque imagínate que eso no era así. Entonces el hecho de que todos los hombres nacen iguales ante la ley quiere decir que la ley iguala y reconoce los derechos de todos por igual. Y eso es, digamos, lo que va a ser tan importante. La Constitución de Virginia es la primera que lo va a consignar, y luego de la Constitución de Virginia toman el modelo para hacer lo que va a ser la Constitución de los Estados Unidos. Ahí todavía no entran las mujeres, se propuso en los diferentes borradores de constituciones que se sometieron a discusión. En ese momento no se aceptó. Eso después habría que hacer una lucha muy grande para que se aceptara eso más adelante, o sea, ya en el siglo XX, imagínate tú, 200 años después de esto. Entonces, por otro lado, va a haber la revolución, la madre, la grandota, la tremenda, la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, que se da, digamos, estamos en dos polos, la Revolución Francesa y la revolución en Inglaterra, porque en Inglaterra también va a haber una revolución. Y las dos van a querer lo mismo, de maneras diferentes. Limitar la autoridad del rey. Porque el rey gobernaba como quería. Entonces vamos a tomar el caso francés y ahorita vamos a tomar el caso inglés. En el caso francés era el absolutismo monárquico. Luis XIV declaró que el Estado era él. O sea, este pechito. El Estado soy yo. Y a ver, ¿y qué? Entonces eso quería decir que la vida de las personas le pertenecía al rey, que él era rey por el derecho divino, que Dios había dicho que él debía ser rey. Habría que averiguar a qué horas Dios dijo eso, en qué notaría lo afirmó y cómo podemos verificar algo tan complicado como que Dios dijo que él era el que tenía derecho a ser rey. Imagínate tú la discusión con eso. Entonces resulta que todo lo que pasaba en Francia tenía que pasar por la voluntad de él, que él era lo que llamamos juez y parte, es decir, que él determinaba cómo calificaba las acciones que él mismo había hecho, y él mismo se calificaba y nadie más podía decirle nada. Las tierras, los bosques, los animales, las personas, las mujeres, los hombres, todo pertenecían al rey. El rey le podía sacar la lengua a alguien, quitársela, pues si le parecía muy lenguón. El rey podía mutilar a la gente, el rey podía matar a la gente. Todo estaba en su derecho, el derecho divino de los reyes. Entonces, este Luis XIV era un gran gobernante y hizo de Francia un gran imperio, con todo el poder que tuvo, rodeándose de gente muy capaz. Después de él vinieron Luis XV y Luis XVI, y estos sí eran unos paquetazos, porque este par estaban preocupados por toda la rumba de Versalles y esa corte que los halagaba a ellos. Hay una película que se llama Ridicule, que es donde necesitan secar un pantano para poder evitar que una cantidad de población se esté muriendo de toda la cantidad de zancudos y de malos humores, como se llamaban, que había en el pantano, y para eso había que caerle en gracia al rey. Y el tipo le tocaba ir y caerle en gracia al rey y ser ingenioso y entretenerlo, a ver si le permitía secar el pantano. Entonces un problema de salud pública pasaba porque usted le cayera bien al rey y le pareciera interesante y querido al rey. Entonces eso muestra, pues la película se llama Ridicule, porque era ridículo que así fuera. Entonces se le ocurre a un man que se llama el Barón de Montesquieu que es mucho más sano si los poderes están repartidos, la separación de poderes. Es decir, que sea un poder el que escriba las leyes, otro el que las ejecute,
o sea, el que las haga cumplir, el que las lleve a cabo, y otro el que juzgue a quien no las cumplió. Esos poderes, el legislativo, que es el que crea las leyes, el ejecutivo, que es el que pone en práctica los programas que esas leyes dicen, y el judicial, que es el que juzga a aquellos que no las han cumplido, que es el que administra justicia, deben estar en tres cabezas o organismos diferentes, porque si están en uno solo, no pueden realizar cada una sus funciones, sino que cada uno se va a morder la cola con el otro. Entonces a él se le ocurrió la separación de poderes. A otros se les ocurrió que el rey debería, en un principio trataron de hacer todos los acuerdos posibles con el rey, pero no se pudo. Hicieron una asamblea permanente hasta que pudieran llegar a ser una constitución para gobernar a Francia de otra manera. ¿Por qué era importante esto? Porque eso se llama el juramento del juego de la pelota. La idea de esto es que vamos a llegar a unos acuerdos. Esos acuerdos los vamos a escribir y los vamos a cumplir y vamos a crear con esos una nueva ley. Ahí, en el paso del juramento del juego de la pelota y de la Revolución Francesa en sí misma, vamos a tener una transformación gigantesca. Vamos a pasar de ser súbditos a ser ciudadanos. Quiere decir que un súbdito es una persona que está subyugada por la voluntad de un rey, que es el que dice qué es lo que tiene y qué no tiene y qué puede y qué no puede hacer. Un ciudadano es una figura completamente diferente. Un ciudadano es una persona libre que puede opinar, votar, elegir y ser elegido. Ese es uno de los pasos más grandes que hemos dado en la construcción de la democracia, el concepto de ciudadano. Y ese es un concepto francés. Ese ciudadano tiene derechos. Es decir, más adelante de decir, con ese ciudadano el rey no puede cortarle la lengua porque tenemos derecho a la integridad física. A ese ciudadano el rey no lo puede matar porque el derecho a la vida es un derecho en sí mismo de donde se derivan todos los demás derechos. A ese ciudadano el rey no lo puede juzgar por sus opiniones porque tiene derecho a un pensamiento libre y propio y puede opinar lo que quiera. Y de ahí en adelante se va a formular una manera en la que este acuerdo se cumpla en la vida cotidiana y esos son los derechos humanos. Entonces todo este paso van a dar los franceses a lo bestia. Aquí esta revolución fue tenaz, eso no fue digamos una cosa tan conversadita, no. Ahí hubo un régimen de terror, ellos tuvieron que luchar contra el resto de Europa porque trataron de invadirlos y de ahí surgió Napoleón. Todo lo que tú quieras, pasaron cuanta cosa. Pero con el tiempo nos quedaron las ideas que hicieron los griegos, los romanos, las ideas que van a hacer los franceses, de crear una constitución que sea un acuerdo en donde todos vamos a cumplir algo que es una norma de convivencia. Rousseau decía que debíamos ponernos de acuerdo para gobernarnos según cosas en las que pudiéramos llegar a entendernos. A ese acuerdo lo llamó un contrato social. Sentémonos y conversemos a ver cómo es que nosotros nos vamos a gobernar. Ese es el contrato social. Y todo eso va armando instituciones, porque las instituciones garantizan que todos estos avances continúen después de muerta la gente que los hizo posibles. Son las que garantizan que en el tiempo sigan existiendo estos derechos y sigan existiendo estas separaciones de poderes. Por eso se hacen las instituciones. Entonces, ellos hacen un avance muy, muy grande y nos dejan una cantidad de elementos para manejar la democracia en lo que va a ser después un Estado de Derecho. Es decir, un Estado donde la gente se gobierne por el derecho de cada uno de los individuos y no por la fuerza, y no por el capricho o la arbitrariedad. Cuando esto no era así, existía el derecho de pernada, entonces el noble, el señor feudal, se acostaba con la novia de uno de sus súbditos el día de la noche de bodas, por ejemplo, porque ella era propiedad de él tanto como la tierra y la persona. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de cosas, para que no se vuelva a los tiempos de la servidumbre,
para que no se retroceda en cosas que ya se avanzaron, existen las instituciones. Para que no se nos olvide qué fue que dijimos, existen las instituciones. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Entonces, eso hacen los franceses. Por el otro lado, los ingleses hacen otra vuelta. Y es que lo mismo, el rey ejercía de tal manera, mira, con tal arbitrariedad, que Enrique VIII se quería casar con Ana Bolena y el Papa no se lo permitió porque implicaba divorciarse de Catalina de Aragón, que era de la cuna más importante del catolicismo español. Bueno, pues ¿cómo te parece que Enrique rompió con el Papa? Que porque muy mamacita Ana Bolena. Al romper con el Papa arma un enredo muy grande que va a ser las guerras de la Reforma. Ese no es el origen, pero es lo que pasó en Inglaterra. Va a crear su propia iglesia, que es la iglesia anglicana. Y esto va a romper a Europa de una manera muy fuerte. Y es un hombre que toma una decisión que va a implicar la vida de millones de personas, que va a contribuir a una cantidad de guerras religiosas. No las creó él, pero se dieron garra allá. Entonces, usted no puede permitir que una sola persona, por su arbitrariedad, decida lo que le parezca, porque si esa persona está gobernando, esas decisiones afectan la vida de millones de personas. Entonces, los nobles, después de todo esto, van a reunirse y van a decir, ellos hicieron una cosa que se llama una carta magna. Una carta magna es como las primeras constituciones. Eso fue bastante antes de esto, ya lo estaban pensando. No la escribieron, pero la cranearon. Y con eso se limita la autoridad del rey. Y los nobles tienen opinión respecto a las decisiones que el rey tome con los impuestos y con la vida de la gente y todo eso. Esas decisiones se van a meter en una cosa que se llama un parlamento. Y el parlamento limita la autoridad del rey porque necesita la autorización del parlamento para llevar a cabo las decisiones que quiera. Entonces, en ambos estamos limitando la autoridad del rey. Porque la autoridad del rey desatada y haciendo lo que quiera y de la manera que quiera, no resulta tolerable para gobernar a millones de personas en ese momento. Entonces, en Inglaterra, el rey termina volviéndose un símbolo, como hoy es la reina Isabel. Por eso ahí se ve The Crown, y en The Crown, en la corona, se ve que ella es un símbolo. O en España, después de la muerte de Franco, para pasar de la dictadura a la democracia, el rey fue en su momento un símbolo importante por encima de los partidos. Pero esa persona no gobierna, sino que es un símbolo, digamos, de unidad, pero no tiene poder. El poder lo tiene el Parlamento. Y el Parlamento en Inglaterra es el que nombra a una figura que es el primer ministro. Ese primer ministro es como un presidente, pero no es un presidente porque el mismo Parlamento lo puede tumbar y nombrar a otro primer ministro y seguir en el poder el partido que ganó. No así en el régimen presidencial, porque en el régimen presidencial el presidente fue elegido para empezar y terminar un periodo, pero él tiene que acatar, o ella, todavía ella no es peribera, ya vamos a llegar allá, tiene que acatar lo que diga el Congreso. Es decir, vamos a poner instancias donde se comparte el poder, donde los poderes se separan y donde los poderes se comparten, para evitar la arbitrariedad de que una persona haga lo que quiera con eso.
Entonces, esas son las bases de la democracia en Occidente. Y con esto vamos a seguir adelante, pero resulta que van a pasar cosas más terribles en el siglo XX. Y es que en el siglo XX fue elegido democráticamente Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Primero Mussolini y luego Hitler. Y ellos, elegidos democráticamente, desconocieron todo lo que fue la democracia y crearon totalitarismos y todas estas reglas no las cumplieron. Y después de que Alemania llegó a la destrucción total y absoluta, dijeron, uy, ¿qué fue lo que salió tan mal aquí, oye? No, pues que teníamos una democracia muy poco incluyente. La democracia que teníamos no incluía a los judíos, no incluía a los extranjeros, no incluía una gran cantidad de población, era muy restringida, era muy excluyente. Y permitimos que alguien desconociera las reglas de la democracia. Entonces tocó volverse a inventar otra vez todo. Y los derechos que con eso conllevaban. Porque el problema con los derechos es que permanentemente hay que alimentarlos, esos no son como lámparas, no están colgados por ahí. Entonces ellos empiezan a tratar de construir una democracia en Alemania después de la ruina de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasó, después de los campos de concentración, que son la negación absoluta de todo derecho en la especie humana, que fue donde todo se pisoteó. Gente que fue llevada a los hornos crematorios por la religión a la que pertenecían, por aquello en lo que creían, por cualquier diferencia que tuviera en ese momento con un régimen que solo reconocía su propia ley. Entonces, después de eso, tratan de hacer una democracia lo más incluyente posible en Alemania. Y hay una escuela de filósofos que se llama la teoría crítica de la sociedad, la escuela de Frankfurt, que se rascan la cabeza y digan, ¿qué falló? ¿Por qué nos metimos en un lío tan grande y nos llevamos al mundo por delante? Entonces, la democracia, pues siempre ha habido que cuidarla. Y después viene, por otro lado, empezaron en los años 20, las sufragistas. Porque a todas estas, en la Revolución Francesa, Olympia de Gauche dijo que las mujeres también eran ciudadanas y la decapitaron. Entonces eso no se dio ahí. En la Revolución de los Estados Unidos estaba en uno de los borradores, pero no llegó a quedar en limpio. En la Constitución de los Estados Unidos, donde dice que todos los hombres son iguales ante la ley, pero no aclara que las mujeres. Entonces dice, no, pues toca meter a las mujeres. Tampoco aclara que los negros. Entonces, o sea, esto de todos los hombres son iguales ante la ley, para cumplirlo, va a tocar agregarle un poco de gente que no está escrita ahí en ese momento en esa ley y que hubo que especificarla. ¿Sí? Lo mismo que el ciudadano francés era un varón mayor de edad, propietario. Entonces, no, pero es que no solamente pueden ser los propietarios, es que no solamente pueden ser los varones, es que no solamente pueden ser los blancos, es que no solamente... Entonces empieza a ampliarse la democracia. Y este es un proceso tremendo entre la ampliación de la democracia y los derechos. Entonces las sufragistas en Inglaterra en los años 20 se dan realmente la pela de que la mujer pueda votar, porque mientras no pueda votar no puede tomar decisiones sobre el rumbo de su nación y no puede incidir en las leyes que van a gobernarla a ella. Entonces vienen las sufragistas y cómo sería de dura la lucha, que las sufragistas solamente fueron tenidas en cuenta y se les consideró y se dio el derecho al voto en Inglaterra por la participación masiva y el sacrificio sin límites de las enfermeras en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por eso fue que después se les reconoció como un poco en compensación el derecho al voto. Y empieza el derecho al voto a lucharse en muchas partes del planeta. En diciembre de 1957 pudo votar la mujer por primera vez en Colombia. Quiere decir que para esa época nosotros teníamos casi 150 años de nación y las mujeres no podíamos decidir nuestro destino, no podíamos decidir nada sobre las leyes que habrían de gobernarnos a nosotras. Entonces esto empieza, toda la lucha por el voto femenino va a ser muy grande, va a ser en Nueva Zelanda, que fue uno de los países pioneros, en el Uruguay, país pionero, hasta que empieza a reconocerse como un derecho universal, que universal quiere decir que hombres y mujeres tienen derecho al voto. Esto hoy por hoy parecería
de sentido común, pero hubo que lucharlo. Hubo que realmente hacer una enorme movilización histórica para que ese derecho fuera reconocido. Por el otro lado, en esa Constitución de los Estados Unidos, resulta que las comunidades negras a la hora del té no podían votar. Y no podían votar porque se les había puesto una serie de trabas, impuestos para votar, test de alfabetismo, que impedían en la práctica que ellos pudieran votar. O sea que las comunidades negras afrodescendientes en los Estados Unidos no podían votar y ellos, a diferencia de todas las demás migraciones que llegaron a los Estados Unidos en busca del sueño americano, no fueron allá voluntariamente. Fueron secuestrados, llevados en cadenas, esclavizados y vendidos y subastados y después tampoco podían votar. O sea, si me va a pegar no me regañen, ¿me entiende? O sea, ¿como hasta dónde? Y ese es el sueño de Martin Luther King. El sueño de un voto universal, recomendada la película Selma, para entender cómo había que hacer que el derecho al voto se volviera una ley federal, digamos, se reconociera como una ley, porque si no cualquiera de esos estados, como ellos son federales, podría de pronto decidir, como en el caso de Alabama, que a ellos no les parecía que las comunidades negras votaran en su estado. Entonces, no, usted no puede pensar que le parezca o no le parezca. Esto va a ser una ley en todos los Estados Unidos. Esto va a ser el acta de los derechos civiles. Y digamos que eso quede consignado con un poder de ley para todos los Estados Unidos. Esa es la lucha de Martin Luther King, ese es el movimiento de los derechos civiles, eso es para desmontar un sistema que había hecho de la segregación una ley que se llamaba el Jim Crow System y que hubiera derechos civiles para las comunidades negras. Eso costó también muchísimo. Y esa fue la pelea de Martin Luther King y de todos ellos. Para las mujeres recomiendo la película Las Sufragistas, que es una película de cómo se dio todo el movimiento por el derecho al voto en Inglaterra. Entonces seguimos porque esto todavía no queda claro. ¿Cómo es que se pueden hacer todos estos derechos? Porque es que en Sudáfrica también tenemos un problema muy grave. Y es que resulta que en Sudáfrica se instauró un sistema como el del Jim Crow System en los Estados Unidos, pero digamos mucho más grande en cobertura, porque los Estados Unidos eran el sur de los Estados Unidos, mientras que Sudáfrica fue en toda la nación, y se llamó el apartheid, porque era separados. Y el apartheid separó absolutamente todo, las barriadas, las calles. También en Estados Unidos existía este sistema, también estaban separadas y segregadas las calles, los baños, las escuelas, los parques, las calles, las entradas de las puertas, los teatros, todo. Entonces, para desbaratar semejante engendro, en donde todas las posibilidades legales que usted tuviera estaban determinadas por el color de la piel con el cual naciera, algo que es completamente ajeno a usted, entonces es que se hace el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento de Nelson Mandela para tumbar el apartheid y para lograr hacer unas elecciones donde una minoría blanca había gobernado para sus propios intereses a una enorme mayoría de las comunidades negras que estaba totalmente sujeta bajo la fuerza del látigo y el ejército a unas leyes injustas donde el odio se había hecho ley. La lucha contra eso es la lucha de Nelson Mandela y es cuando se hacen por primera vez en 1992 las primeras elecciones libres en Sudáfrica, donde había una persona, un voto. Porque antes los blancos votaban por toda la nación. Entonces aquí iban a votar durante mucho tiempo cada una de las etnias que componen Sudáfrica, donde hablan 11 lenguas oficiales. Y el primer día votaban las personas discapacitadas para que no se alegara favoritismo. Pues entonces luego votaban los Zulu, luego votaban los Xhosa, luego así, hasta que terminaran. Eso fue un proceso largo y arduo, hasta que ellos pasaran de ser la nación segregada más vergonzante del planeta, porque habían seguido las leyes del nazismo que habían aprendido en la época de Nuremberg, a ser el país del arco iris. Eso fue un proceso muy grande.
said when trouble comes my way, you're gonna be there. Yeah, but I will not trouble comes and knock on your door. You will know that you'll be there. When the trouble comes and knock in my door, you will know that to be found. This world is turning around. Yesterday becomes tomorrow. When lies become the truth, the future becomes the past. Like a preacher man in the church, yeah. Nehru en la India, después de la independencia y de la muerte de Gandhi, que le había dado al pueblo hindú y musulmán la independencia, se juega el hacer de la India la democracia más grande del mundo, porque es que ellos son 1.200 millones de personas. Duran un mes votando. Cuando hay elecciones en la India, eso es un mes de votaciones antes de que logren que todo el mundo vote. Pero Nehru se dio la pela de hacer un país democrático y no una dictadura con uno de los países más grandes del planeta Tierra. Entonces así la democracia se fue construyendo, se fue ampliando, fue llevando derechos. Los derechos en un principio eran los derechos básicos de la Revolución Francesa, que son los de la primera generación, cuando el Marqués de Vicaría decía que la tortura nunca hizo mejor a los hombres en el siglo XVI, y eso hizo posible que se hablara del derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Entonces vienen los primeros derechos, luego vienen los derechos de la segunda generación y ya empiezan a incluir porciones mucho más amplias de la sociedad. En los Estados Unidos se va a hacer una gran movilización durante los años 60 por una cantidad de derechos más. Las comunidades indígenas americanas tampoco podían votar, entonces empieza a reconocerse el derecho de las comunidades indígenas. El derecho de las comunidades indígenas a ser parte de nuestra sociedad viene en la Constitución de 1991. Entonces, todos estos derechos han costado mucho tiempo, mucho sufrimiento, muchas vidas para que se puedan entender. Hay derechos de tercera y cuarta generación, derechos ambientales, el hecho de que nosotros tengamos derecho a un ambiente sano, limpio, de que tengamos derecho, a nuestra nacionalidad, a nuestra creencia, a nuestra opción religiosa, sexual, a nuestro pensamiento político, religioso, a no ser discriminados por pertenecer a un grupo ni por el sistema de creencias. Todos esos derechos se han venido conquistando y se han venido luchando a lo largo de generaciones en todas partes del planeta. Los derechos de las mujeres, que llegaron a reconocerse de una manera muy importante en Irán y en Afganistán, luego quedaron totalmente confinados y retrocedidos por los talibanes y por la revolución islámica en Irán, que le prometió a las mujeres respetar sus derechos cuando se estaba forjando y luego se los negó cuando llegó al poder. Es decir, los derechos pueden llegar a un momento en que se desconozcan y toca volver a lucharlo, y es un desgaste histórico bien aburridor volver a luchar por lo que ya se había hecho. Cuando Trump ganó en Estados Unidos, salió una de las mujeres que había hecho la lucha más impresionante en los años 60 y decía: ay, yo no puedo creer que me toque volver a salir 50 años después a luchar por lo mismo, que es artera. Sí, qué pereza. 40 años después decía: por lo mismo. Entonces la idea es que una vez que estos derechos se han conquistado, sigan avanzando para que avancemos como sociedad, para que podamos plantearnos proyectos comunes, proyectos históricos, y para que no nos quedemos dando vueltas en cosas que ya habíamos superado o que tenemos que entrar a superar. Las mujeres en 50 años hemos logrado conseguir cosas que no cambiaron en 2000 en Occidente y que están apenas empezando a transformarse en muchas sociedades islámicas, donde están empezando a darse grandes movilizaciones. Por ejemplo, en Arabia Saudita, el derecho a manejar es de las cosas más impresionantes, que las mujeres puedan tener el derecho a manejar.
el derecho a tener su propio patrimonio. Esa ley en Colombia es de 1930 y en Francia es de 1970, la que le da a la mujer el derecho a poder disponer de sus propios bienes. Entonces todo esto ha sido una larga lucha por la democracia, por el Estado de Derecho, por la separación de poderes, por las comunidades afro, por las comunidades indígenas, por el derecho de las mujeres a la educación, porque eso también fue muy peleado, el derecho de las mujeres a la educación, y es por toda esta cantidad de luchadoras que yo, por ejemplo, les puedo contar desde aquí estas historias, porque pues esta voz se ganó con la historia y la ganaron muchas generaciones antes que yo para que yo les pudiera contar estas historias y para que podamos estar mirando el mundo desde los diferentes ángulos de análisis y de vida que estamos mirándolo las mujeres. Sí, para que Obama fuera presidente de los Estados Unidos, primero tuvo que haber el derecho al voto, porque si ni siquiera podían votar, decían que el que votara tenía que tener un pariente que ya hubiera votado, pero si el pariente tenía que tener un pariente que ya hubiera votado y nadie tenía ese pariente, pues nadie podía votar, ¿sí me entiende? Entonces empiezan a ponerle al voto trabas y por eso fue que se dio el movimiento por los derechos civiles que hizo que Barack Obama pudiera ser presidente. La cosa es que ha habido toda una línea de avance en los derechos y en la democracia a lo largo de los siglos de la civilización, y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos valores, con lo que llamamos civilización y lo que llamamos el derecho a seguir conquistando igualdad y mejores posibilidades para todos. Entonces ustedes dirán, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque nosotros nos vamos a enfrentar ahorita a una disyuntiva histórica impresionante, de grandísimas consecuencias, a formas de proyectos de país, de vida, que habrán de definirse con todo el instrumento que esta historia ha dado, que es el voto. O sea, muchas cosas faltan por perfeccionarle a la democracia. Muchas formas de inclusión aún todavía no están dadas, pero hay una que tenemos, el voto. El voto es realmente lo único que podemos decir, yo con esto decido qué tipo de proyecto quiero. Entonces nosotros vamos a tener en este momento la posibilidad de decidir qué tipo de proyecto queremos. Y eso va a determinar cómo seguimos en estos derechos, cómo seguimos avanzando en una cantidad de proyectos, cómo seguimos avanzando en todas estas luchas por las comunidades afro, por las mujeres, por el medio ambiente, por una gran cantidad de historias que se han venido planteando en diferentes culturas, civilizaciones y tiempos históricos. Todo eso lo vamos a definir con un voto. Entonces yo les contaba eso para decirles que es muy importante que ese voto, siendo un derecho tan peleado en la historia, se haga con toda la conciencia, se haga con toda la razón. El movimiento de la Ilustración decía, en política tenemos que movernos por la razón, porque eso es lo que nos permite llegar a acuerdos y tener intercambio de ideas, y no discusiones viscerales, sino por la razón. Era, digamos, lo que el movimiento de la Ilustración es que sea la razón la que nos lleve a tomar decisiones. Si hay algo que necesita realmente de la razón, es la decisión de un voto. Es escuchar un proyecto, es escuchar un programa. Ese voto no debe estar mediado por la visceralidad ni por lo que dijeron, que decían, que habían dicho, que de pronto decían, que de pronto piensan, que no se sabe, uno se imagina, que se imaginó, porque todo eso no tiene que ver con la razón. Es un momento de validar la Ilustración, es un momento de validar toda esta saga histórica con un voto. Entonces, que ese voto sea el fruto de una conciencia, de una razón, de un pensamiento íntimo y personal que cada ciudadano y que cada ciudadana tiene, porque se ha conseguido a lo largo de siglos y se va a ejercer. Entonces era para contarles un paseo por la democracia, para invitarlos a ejercer ese derecho con la razón, con los análisis, con la mirada de los programas,
con la idea de qué te representa para ese proyecto por el cual estás votando, porque estamos haciendo uso de un derecho que históricamente se ha tenido que pelear muchísimo, una y otra vez, y ahora tenemos la oportunidad de ejercerlo. Y esto es muy importante porque cuando no se ha ejercido, pues han sido los tiempos más aciagos de las dictaduras y de muchas cosas, pero ahorita tenemos la posibilidad de ejercerlo. Hay que ejercerlo con toda la responsabilidad histórica de las historias que les he contado por este paseo breve por la democracia para ponernos en los pies de los ciudadanos y las ciudadanas de la historia a la hora de una votación que es muy importante en nuestro proyecto de país y de historia. Esta era la nota de actualidad. Es una nota de actualidad sobre nuestra historia, pero involucra la historia de toda la humanidad y se define con que tengamos el espíritu crítico, individual, personal, de poder ejercer ese derecho como creamos que mejor beneficia nuestros sueños y nuestros proyectos. Era una invitación desde la historia y desde los tiempos para votar y ejercer el derecho ciudadano por el que pelearon los franceses, los ingleses, que reconocían los iroqueses, que reconocían los griegos y que reconocían los vikingos y que hoy nos asiste a nosotros. De eso se trataba. Ese era el cuento para hoy, nota de actualidad en tiempos electorales y en tiempos de grandes definiciones, en el mundo en el que estamos y en la tierra en la que vivimos.